chicos, vamos a ver graficación con ayuda del cálculo diferencial, o mejor conocidos como máximos y mínimos. Bueno, sabemos que hay herramientas para poder graficar una función. Antes de comenzar este curso habíamos visto que las intersecciones con los ejes coordenados y la tabulación eran importantes, pero era un poquito complejo graficar funciones un poco más complejas. Después en este curso vimos análisis de la continuidad de una función y veíamos que existen asíntotas y agujeros que nos sirven también para poder graficar de mejor forma una función. Pero ahora tenemos una herramienta más poderosa, el cálculo diferencial. Vamos a encontrar a lo que llamamos puntos críticos. Antes de eso vamos a ver lo que es una función creciente y una función decreciente. La primera es una función creciente y la otra es función decreciente, pero debe de cumplir ciertas características. Debe de cumplirse que si vamos de x1 hacia la derecha hasta llegar a x2, es decir, x1 menor a x2, necesariamente para que sea creciente f de x1 debe de ser menor a f de x2. Y para el caso de la función decreciente, lo mismo, x1 debe de ser menor a x2, pero f de x1 debe de ser mayor a f de x2, como se puede mostrar aquí en la figurita. Los valores extremos son aquellos que son mínimos o máximos en una función. Por ejemplo, aquí este punto es un punto máximo, al igual que este, en menos 3 pi medios y pi medios de y igual a seno de x, y tenemos un mínimo, un punto mínimo en menos pi medios y 3 medios de pi, en un intervalo desde menos 2 pi hasta 2 pi. Entonces hay más máximos y mínimos para esta función si se graficara más a la derecha y más a la izquierda. Para el caso de esta función exponencial tenemos un máximo en x igual a 0 y un mínimo en x igual a 1, pero a estos puntos máximos y mínimos en este intervalo de graficación se les llama máximos y mínimos relativos. Aquí podemos ver otro ejemplo para una parábola y podemos ver que A en esta gráfica es un máximo, M es un punto mínimo y B pues es un mínimo relativo, que si graficamos completamente esta parábola pues únicamente habría un punto mínimo y ese punto mínimo es M. Vamos a ver también, antes de empezar con el análisis de graficación con cálculo diferencial, vamos a ver lo de la pendiente. Recordemos que la pendiente es igual a la derivada valuada en un cierto punto, pero que también es igual a delta y entre delta x. Esta última nos sirve mucho más para graficarla. Por ejemplo, m es para una pendiente negativa menor a 0, por ejemplo menos 2 tercios. La podemos ver como un incremento en y y en x. Por ejemplo, que delta y valga menos 2 y que delta x valga 3, o bien su equivalente, que delta y valga 2 y delta x menos 3. Entonces lo que tendríamos sería esto. Para x, 3 a la derecha, aquí podemos ver 3 y 2 negativos para y. Entonces estaríamos llegando a este punto y podemos graficar una recta que pase por este punto. Recordemos que para dibujar una pendiente podemos dibujarla en cualquier parte del sistema cartesiano. Entonces para esta su equivalente serían menos 3 en x y 2 en y. Entonces estaríamos dibujando prácticamente una misma pendiente, una misma recta. Para una pendiente positiva, si tenemos por ejemplo algo similar pero positivo todo, tendríamos que delta y sería 2 y delta x 3, o su equivalente a menos 2 en y menos 3 en x. Podemos ver que esto resulta para cualquiera de estas dos opciones lo mismo, la misma pendiente, menos 2 en y, perdón, primero menos 3 en x y menos 2 en y, o 3 en x y 2 en y estaríamos dibujando igual la misma pendiente, y podemos ver que tiene esta inclinación la recta que pasa por esos puntos. ¿Qué sucede con la pendiente igual a 0? Una posibilidad es que sea 0 entre 1, esto es 0.
Entonces delta y sería 0 y delta x 1, lo que podemos ver aquí. Entonces si este punto es el punto de partida, x1 y delta y 0, no se mueve nada, entonces la recta sería horizontal. Para una pendiente no definida o a 90 grados, es decir, vertical, sería el inverso de este, es decir, 1 entre 0, es decir, delta y1 y delta x 0 sería la inversa de la derivada. Entonces tendríamos que sería nada en x y 1 en y. Puede ser aquí 3, 4, 5, igual acá 3, 4, 5, el número que sea, porque sigue dando el mismo resultado. Entonces la recta que tendríamos sería vertical. Entonces una vez visto esto, vamos a pasar con lo de concavidades y puntos de inflexión. Sabemos que una curva que tiene esta forma se dice que es cóncava hacia abajo, y si está al revés, cóncava hacia arriba. Entonces, ¿cómo podemos saber que es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba? Pues analizando sus pendientes. Aquí podemos ver que si nos vamos hacia la izquierda de esta curva, las pendientes que están en rojo, todas, absolutamente todas las que están aquí, son positivas, mayores a 0. Pero llega un momento en el cual esa pendiente se convierte en horizontal, es decir, su pendiente 0. Y después cambia a pendientes negativas a partir de o de enseguida de el punto donde tiene pendiente 0. Entonces se dice que es cóncava hacia abajo si mi derivada o mi pendiente evaluada en esos puntos va cambiando de mayor a 0, igual a 0 y pasa a ser negativa. Entonces podemos notar también que las rectas tangentes sobre la curva siempre están arriba. Para el caso de la cóncava hacia arriba, podemos ver que ahora las pendientes de las rectas tangentes a esa curva pasan de ser negativas a ser 0 y después a ser positivas. Entonces, en este caso, la derivada pasa de ser negativa, pasa por ser 0 cuando es horizontal, es decir, cuando tenemos un mínimo, o en este caso un máximo, y pasa a ser mayor a 0 o positiva. Entonces podemos ver que aquí todas las rectas tangentes están por debajo de la curva. Entonces esto es para el caso de las concavidades. Para los puntos de inflexión, el punto de inflexión es el cambio de concavidad, es decir, cuando pasa de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o al revés. Entonces existe un punto donde cambia. ¿Y cómo podemos saber cuál es ese punto? Pues donde precisamente una parte de esa recta está por encima de la curva y en la otra parte está por debajo de la curva, como se puede mostrar en esta grafiquita. Entonces pueden ver que una parte de la recta tangente está debajo y otra está encima. Y podemos ver, por ejemplo, para este caso, que la pendiente pasa de ser negativa a ser 0 en ese punto que sabemos que es mínimo. Después pasa a ser mayor a 0 y sigue siendo mayor a 0. Pueden ver aquí que las rectas tangentes en esta parte antes de P son positivas y después de P siguen siendo positivas hasta llegar a 0 en ese máximo. Y después pasan a ser negativas después del punto máximo. Eso es muy importante. Entonces vamos a ver el criterio de la primera derivada. Sabemos que si tenemos una función f de x, en este caso f de x es la función en verde, y la derivamos y la igualamos a 0 porque queremos buscar precisamente dónde hay puntos máximos y dónde hay puntos mínimos. Podemos encontrar, aquí vamos a encontrar que es f y e, pero muchas veces se nos cuela el punto P, que es el punto de inflexión. ¿Cómo sabemos que ese punto que nos dio en nuestra derivada igual a 0? Porque nos van a dar un valor x, por ejemplo aquí x igual a, y aquí un punto x igual a c, que cumplen con esta ecuación, pero les digo, muchas veces se nos mezcla este punto, vamos a suponer que es x igual a b. ¿Cómo sabemos que este es un máximo, este es un punto de inflexión y este es un punto mínimo? Bueno, para saber tenemos que hacer una tablita donde las líneas van a estar para esos tres puntos críticos. Entonces vamos a evaluar la derivada en estos intervalos, un valor antes de x igual a, porque sabemos que antes de x igual a
las pendientes deben de ser negativas y después deben de ser positivas entre A y B, que tenemos un punto crítico. Y después de B siguen siendo positivas y después de C deben de ser positivas, perdón, negativas. Entonces vamos a evaluar. Si evaluamos esta derivada, esta pendiente en un valor menor a puede ser cualquier valor antes de A. Si nos resulta que es negativo, quiere decir que la pendiente tiene esta forma, entonces es negativa. Si evaluamos después y hay un cambio de pendiente, es decir, con esta forma, quiere decir que ese es un mínimo. Pero si no hay ningún cambio, por ejemplo, entre entre B y C, es decir, aquí como habíamos dicho, las pendientes siguen siendo positivas antes y después de B, entonces ¿qué quiere decir? Que posiblemente tenemos un punto de inflexión, pero no es un máximo ni un mínimo. Y después tendríamos que evaluar después de C, y si hay un cambio como este de pasar de positiva a negativa, quiere decir que hay un máximo. Entonces esta sería la forma de saber que es un máximo, un mínimo, y descartar que es un máximo o un mínimo, pero no podemos afirmar que es un punto de inflexión. Para eso vamos a ver el criterio de la segunda derivada. Vamos a suponer que tenemos esta función y que este punto P es el punto de donde pasa la recta tangente, que se llama L. A esta le vamos a llamar F. Entonces, si damos un valor a x igual a este punto, que es común tanto para la recta y para la curva, pues sería f de a o L de a. Y este punto, si le damos abscisa x igual a más h, este punto Q sería f de a más h, es decir, evaluar a f de x en a más h. Y podemos ver que también esta imagen para la recta pues es L de a más h, si la recta es y igual a L de x. Para graficar esa recta necesitamos un punto y una pendiente. El punto de esa recta pues sería precisamente el punto de tangencia, que x sería igual a y y sería igual a f de a, es decir, a, f de a. Y la pendiente pues sería la derivada de la función valuada en el punto P, es decir, en x igual a. Entonces ya tenemos el punto y la pendiente. Si utilizamos esta formulita de punto pendiente, pues podemos obtener la ecuación de la recta. Y menos y0 es f de a, igual a la pendiente, que es f' de a, por x menos x0, y x0 es a, es un punto por donde pasa esa recta. Entonces si despejamos a y, nos quedaría de esta forma, que es L de x, también la podemos llamar como una función que depende de x. Si nosotros evaluamos esa L de x en x igual a más h, nos resultaría que sería f de a más f' de a por h. Y si tenemos a f de x, que es la curva, esta parábola, y obtenemos su serie de Taylor alrededor de a, obtendríamos que es esto. Si nosotros obtenemos la diferencia entre esta f de a más h y esta L de a más h, nos quedaría esto. Aquí podemos obtener más términos, pero nada más nos basta con obtener hasta la segunda derivada. Entonces, este menos este, si lo vemos gráficamente, este menos este, nos queda una distancia positiva, una cantidad positiva, porque f de a más h es más grande que L de a más h. Entonces, si podemos observar, esta, como está al cuadrado, siempre es positiva y el 2 factorial siempre es positivo. Entonces, ¿qué debe de suceder para que una función sea cóncava hacia arriba? Con esto que acabamos de hacer, pues que la segunda derivada debe de ser necesariamente mayor a 0. Entonces, todos estos puntos, cuando es cóncava hacia arriba, mi segunda derivada debe de ser necesariamente mayor a 0, incluso el punto mínimo. ¿Qué sucede si ahora tenemos una cóncava hacia abajo? Pues tenemos la misma diferencia, pero ahora podemos ver que f de a más h es menor que L de a más h. Por lo tanto, esta diferencia debe de ser necesariamente negativa. Si esto es siempre positivo, entonces necesariamente la segunda derivada debe de ser
menor a cero, incluso el punto máximo, porque está en la parte donde es cóncava hacia abajo. Entonces, si nosotros derivamos para obtener los puntos máximos y mínimos, basta con evaluar nuestra derivada, nuestra segunda derivada, en el punto que o los puntos que encontramos acá, y verificar que esto sea mayor o menor a cero. Si es mayor a cero tenemos un mínimo, y si es menor a cero tenemos un máximo para estas curvas. Entonces seguimos con el criterio de la segunda derivada, pero ¿cómo podemos saber lo de las concavidades? Bueno, ya sabemos que si derivamos dos veces y la igualamos a cero, sabemos que aquí la concavidad es hacia arriba, por lo tanto la segunda derivada debe de ser negativa, positiva, y acá negativa. Entonces debe de haber un punto donde debe de cambiar esa concavidad, y entonces en esa concavidad necesariamente debe de ser nula. Entonces pasa de ser positiva a ser negativa. Entonces, si nosotros derivamos dos veces y la igualamos a cero, vamos a encontrar este punto. ¿Y cómo podemos saber que ese punto, que hace rato era B, es un punto de inflexión o no lo es? Pues lo mismo, tenemos un punto o posible punto que es punto de inflexión, punto P, donde X es igual a B. Y entonces, igual que como hicimos en el criterio de la primera derivada, vamos a evaluar nuestra segunda derivada antes y después de ese punto crítico. Entonces vamos a evaluar antes de B y después de B. Si evaluamos y nos da positiva, no nos importa el valor de la segunda derivada, nos importa el signo. Si el signo es positivo, sabemos que es cóncava hacia arriba. Si hay un cambio de concavidad, ¿qué quiere decir? Que tenemos un punto de inflexión. Entonces, si hay un cambio de signo en la concavidad, podemos afirmar que es un punto de inflexión. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en el próximo video para un ejercicio de esto.